Bueno, pues retomamos ya para la última ponencia de, de esta primera edición del Bluecom y lo hacemos con la ponencia de clausura a cargo de Rocío Vidal. Rocío es periodista, publicista y divulgadora científica, pero la mayoría la conoceréis como la gata de Rodinger. Se graduó en periodismo y en publicidad y relaciones públicas aquí en la Universitat Jaume I y continuó su formación con un máster en comunicación científica por la Universidad de Barcelona. Centra su actividad profesional en la divulgación científica y el pensamiento crítico y con este objetivo ha publicado ya 2 libros. El primero tiene por título ¿Qué le den a la ciencia?, que es su primera obra y se ha convertido ya en una eficaz herramienta contra los bulos, las falsas creencias y las fake news relacionadas con la ciencia. Su segunda publicación más reciente, del año pasado, Eureka, 50 descubrimientos científicos que cambiaron el mundo, hace un homenaje a esos principales descubrimientos que han revolucionado, ¿no?, las sociedades actuales. También con este mismo objetivo ha colaborado en diversos medios de comunicación, pero como comentaba antes, la mayoría la conocemos como la gata de Rodinger, que es el nombre de su canal de YouTube. Un canal de YouTube en el que Rocío Vidal realiza divulgación científica y lo hace con vídeos que combinan entretenimiento, combinan educación y toques de humor. Y con esto ha conseguido generar una comunidad de más de 590.000 suscriptores, ante los cuales la gata de Rodinger fomenta la curiosidad, trata temas como la religión, como la concienciación social y, por supuesto, la concienciación ambiental. Muchas gracias, Rocío, la gata de Rodinger, por estar con nosotros hoy y te damos paso para que nos cuentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer volver a casa, a la UGI, aunque sea de manera virtual esta vez, porque no ha sido posible físicamente. Acabo de volver de México. De hecho, si veis que mis neuronas no están funcionando como debieran, es porque todavía el jet lag me está afectando, pero bueno, lo intentaré hacer y expresar lo mejor posible. Y efectivamente, pues mi experiencia con las redes sociales también pasa por esto tan importante que es cómo comunicamos la situación en la que vivimos, cómo comunicamos la importancia de ser conscientes, tanto científica como ambientalmente, de la situación del cambio climático y de la mejor manera para hacerlo, ¿no? Me encantaría venir aquí y decir, bueno, la fórmula para comunicar bien en redes sociales es esta, pero es mucho más complicado por también la situación convulsa, digamos, en la que vivimos las personas que nos movemos por las redes sociales. Eso es de lo que hablaré un poquito hoy, de cuál es la situación en la que estamos y cómo es la mejor manera o con qué tenemos que lidiar para comunicar en las redes sociales sobre todo este tema de la concienciación ambiental. Y como muy bien has comentado, ¿no?, pues el tema de las fake news, desinformación, es un tema que llevo tratando mucho tiempo, intentando estudiarlo desde mi perspectiva. Y cuando hablamos de cambio climático, emergencia climática o comunicación ambiental, bueno, esto es un festival de fake news, bulos, desinformación. ¿Por qué? Porque, evidentemente, porque hay muchos intereses detrás, porque es un tema, desgraciadamente, muy politizado cuando no debiera serlo, porque el consenso científico ahí está, pero a muchísima gente eso no le importa o lo deja en un segundo plano. Y por lo tanto, pues la situación es complicada. Entonces, voy a poner una presentación, ¿vale?, en compartido para que nos ayude a visualizarlo, un poco de soporte. Me decís si se ve bien. Espera, voy a intentar F5. ¿Se ve? Sí, lo estamos viendo. Vale, perfecto. ¿Me veis a mí, en pequeño, que sea? Bueno, yo hablo aunque sea así. Vale, pues esto, el tema es que cuando hablamos del cambio climático y de la información que se da, bueno, en general, ¿vale? Cuando hablamos de toda la información en redes sociales, información científica, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta que hay distintos factores, tanto internos propios del ser humano como externos de lo que nos movemos en Internet, que hacen que dificulta el acceso como tal, objetivo o imparcial a la información. Entonces, primero quería comentar de manera genérica
y ya veréis por qué lo comento, los factores internos y por qué las redes sociales lo saben, y después pues, pondré ejemplos de en qué tenemos que lidiar y cómo nos tenemos que mover. Cuando hablamos de redes sociales, de por qué consumimos la información que consumimos, tenemos que hablar de nuestros propios sesgos. Eso es algo evidente que las redes sociales saben. ¿Qué es lo que saben? Que el ser humano se comunica muchísimo mejor, acepta muchísimo mejor la información cuando se trata de algo que ya conoce, que ya sabe, que ya le gusta, que ya concuerda con sus ideas. Entonces, hay una metáfora muy interesante del psicólogo Jonathan Haidt que habla de que la intuición, o sea, de que realmente somos un jinete, nuestra razón, intentando luchar contra un elefante que ya ha tomado su camino. Entonces, realmente, cuando nosotros nos formamos una opinión o cuando leemos algo, y en segundos, aunque pensemos casi una opinión formada racionalmente, nuestra intuición, nuestras emociones, por así decir, ya han tomado un camino desde el segundo uno, y ese sería el elefante. Lo único que puede hacer nuestra razón es realmente lidiar un poco contra ese monstruo, entre comillas, que es ese elefante que ya se ha movido. Entonces, estamos siempre permanentemente con esa lucha interna que es nuestro sesgo de confirmación, dejar creer a nuestros prejuicios, dejarlos volar y hacerlos creer contra nuestro pensamiento crítico, es decir, tener una capacidad realmente crítica para saber sobre lo que nos estamos informando es verídico, quién nos lo dice, etcétera, etcétera, ¿no? Si la información es fiable o no. Esto, evidentemente, las redes sociales lo saben y lo saben de sobra. De hecho, Facebook tiene numerosos estudios internos en los que sabe perfectamente y ha estudiado cómo los usuarios se radicalizan en sus redes sociales, se polarizan gracias a ellos. De hecho, tienen el dato concreto que el 64% de los usuarios que se radicalizaron en su red social lo hicieron gracias al algoritmo. O sea, no ya el algoritmo facilitó las circunstancias, no. Gracias al algoritmo, el 65%, y no estamos hablando de radicalización, estamos hablando de gente neonazi, xenófoba, racista, etcétera, etcétera. Y es gracias al algoritmo de las redes sociales. Un ejemplo clarísimo, ahondando ya en el tema del cambio climático, es cómo Google, en general, Internet, nos va a dar lo que realmente queremos. Si yo pongo, para que veáis que ya estamos condicionados, si yo pongo el cambio climático es culpa de los humanos, ¿qué me va a salir? Evidentemente, información que corrobora que el cambio climático es culpa nuestra, ¿no? Noticias, La Vanguardia, los humanos culpables del cambio climático. ¿Por qué sabemos que los humanos causamos el cambio climático? Sin embargo, ¿qué pasa si pongo la información contraria? No sé si habéis hecho ese ejercicio de autocrítica, es decir, cuando busco en Google, busco para encontrar información fiable o ya le estoy dando las herramientas a Google para que realmente me dé lo que yo quiero. Si pongo el cambio climático no es culpa del hombre, por ejemplo, que me sale información que corrobora efectivamente eso. El cambio climático no es nuevo, ni culpa del hombre. El cambio climático no es responsable, el ser humano no es responsable del cambio climático. Cambio climático, ¿es realmente culpa del hombre? Y básicamente esa es la situación en la que nos comportamos. Uy, que no sé si, vale, he vuelto yo. Entonces, esa es la situación, ¿no? Ya sabemos que internamente esta capacidad del ser humano a realmente intentar reforzar sus ideas y no buscar un conocimiento crítico hace que las redes sociales, Internet, el mundo en que nos movemos, sea mucho más posible para esa circunstancia de la desinformación. Luego, cuando hablamos en general de cómo la desinformación cala en las creencias de las personas, claro que lo vemos en base a cifras y lo vemos de forma clarísima también. Estoy aquí conmigo mismo. Los datos son los que son, ¿no? Cada vez tenemos informes de la Federación Española de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, que dice que el 25% de los jóvenes confían en pseudociencias, pseudoterapias, todas estas tendencias o terapias faltas de evidencia científica, y evidentemente esto tiene una consecuencia en fallecimientos, o sea, tiene una consecuencia real. La desinformación es lo que quería decir. Al final, si tú crees que, por ejemplo, un ejemplo así extremo, pero que la quimioterapia no funciona, o has leído en un vídeo
bueno, has leído en un artículo o has visto un vídeo de YouTube que te dice que la quimioterapia realmente fomenta el cáncer, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a dejar la terapia. Vas a ir a terapias alternativas y eso tiene una repercusión directamente en tu salud. Cuando lo vemos directamente, ¿no? Pues cada vez hay más personas que creen en la homeopatía, que creen que la quimioterapia no funciona, en la acupuntura, en el reiki, son todas pseudoterapias que nos dan un poco la pista de qué está pasando con este tema, ¿no? Y sobre todo, pues gracias a la proliferación de las redes sociales, esto lo ha aumentado más si cabe. ¿Qué pasa con el cambio climático? Es la gran pregunta. Bueno, pues en el cambio climático pasa como con todo, cuando he dicho al principio, al final es un tema muy sensible, muy susceptible a la desinformación y que muestra claramente la situación en la que vivimos de que qué más da que haya consenso científico, miles de estudios, miles de científicos que están de acuerdo en que, por ejemplo, el cambio climático es culpa, el aumento de la temperatura de la Tierra es culpa directa de la acción humana. No pasa nada, todo es relativo y todo es debatible. Ya lo veremos con algunos ejemplos bastante vergonzosos que hemos visto últimamente en televisión, en redes sociales, etc. Y es que ya, viendo ejemplos concretos de cómo se trata la información, vemos que hay como dos tendencias, ¿no? Está la tendencia, esto hablo de medios de comunicación en general, de causar el mayor dramatismo posible. Por ejemplo, noticia estándar mes a mes, un asteroide de casi 500 metros pasará muy cerca de la Tierra mañana. ¿Esto qué es? Esto es la información del miedo, o sea, el miedo a un clic, ¿no? ¿Qué es lo que vende? Tú si pones que el mundo se va a acabar, pues claro que vende, ¿no? Porque la gente va a clicar y la gente pues va a intentar ir. No sé si os acordáis, pero hace unos meses hubo un ejemplo súper escandaloso respecto a esto, que fue el tema del gran apagón, que realmente parecía que, bueno, que el mundo se iba a acabar, que iba a haber un gran apagón, que nos íbamos a quedar sin electricidad, los medios de comunicación saliendo ahí diciendo en las noticias: ¿has comprado ya el camping gas o eres un desalmado? Salía gente ahí en sus casas que se autodenominaba preparacionista. Me gustaría saber dónde están ahora, por cierto. No sé si seguirán en su búnker, pero acumulando, no sé, 50 latas de alubias y diciendo que era lo que tenía que ser respecto al gran apagón. Y todo eso quedó en absoluto humo. ¿Por qué? Porque todo venía de un bulo inicial en el que una ministra austríaca había dicho que su ejército, o sea, era un acto de propaganda, que su ejército estaba muy preparado respecto a un posible gran apagón futuro. De eso aquí a España llegó como el mundo va a acabar. El ejemplo del asteroide que va a pasar todos los días por la Tierra es completamente común, ¿no? Un asteroide pasará muy cerca de la Tierra mañana. Bueno, podría ser mañana, la semana que viene, cuando sea. Claro, muy cerca, ¿qué significa, no? Evidentemente, cuando ves las noticias científicas de verdad, dices, evidentemente, la NASA no ha dicho que un asteroide va a acabar con la Tierra y como mucho va a pasar por 2 millones de kilómetros de la Tierra, vamos, cerquísima. Otros ejemplos, ¿no? La Vía Láctea albergaría 4 civilizaciones hostiles dispuestas a destruirnos. La cultura del clic, la cultura del miedo que parece que necesitan los medios de comunicación para ganar y rascar visitas. Esto que parece, diríais, hombre, evidentemente esto huele a fake news que tira para atrás, ¿no? Y evidentemente, cuando miramos un poco más para allá, esto era un experimento mental que había hecho un economista, ni siquiera era un científico, para explicar que si había tantas civilizaciones hostiles en la Tierra, lo extrapoló a las posibles civilizaciones que existirían en todos los planetas de la Vía Láctea y luego entonces hizo la comparación y dijo, vale, entonces de todas estas civilizaciones, estas serán hostiles. O sea, básicamente se lo sacó de la manga sin ningún tipo de evidencia científica detrás, pero todos los medios de comunicación se hicieron eco. Entonces, por un lado tenemos esta cultura del miedo, el dramatismo, y por otro lado la cultura de, bueno, aquí no pasa nada, alegría. Bien, ¿qué pasa? Tenemos en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, temperaturas de casi 30 grados, el veroño llena las playas. Maravilloso, increíble. Paseos en pleno festivo, calor en Halloween. Qué maravilla, ¿no? Y esto, evidentemente, ahora que estoy diciéndolo así, supongo que os recordará, y seguro que a lo mejor ya os lo han comentado en este congreso, pero es que esta peli, si no la habéis visto, es maravillosa. Y esto es la representación de la película de Don Luca, ¿no? Que cuando
los dos científicos van a explicar que realmente, o sea, ahora sí que hay un asteroide que va a acabar con el planeta Tierra, pues se ponen a bromear sobre ello y uno de los presentadores dice, ¿crees que podremos hacer que caiga en casa de mi ex? Pues lo mismo, en plan, bueno, pues el veroño, ¿no? Es como quitarle importancia a algo que evidentemente no se le puede quitar porque es muy importante, pero hemos trillado quizá tanto el tema del dramatismo quizá, ¿no? Del alarmismo también, algunos aspectos del cambio climático, de cómo va a acabar el mundo, que la gente sea completamente anestesiado y ahora hemos ido hasta el lado contrario y es decir, aquí no pasa nada, no hay problema, temperaturas de 30 grados, ¿por qué será? Bueno, pues preguntémonoslo, ¿no? Entonces, quería poner algunos ejemplos, voy a ver si dejo de compartir. Supongo que me veis a mí, vale, tengo aquí algunos ejemplos de cómo se hace mala praxis en general, cómo eso tiene eco en las redes sociales, pero cómo se utiliza para dar información también verídica. Y es que lo hemos dicho, ¿no? Las fake news están poblando por todos los lados en el tema del cambio climático y una manera muy efectiva de comunicar y de enseñar comunicación ambiental y hablar sobre el cambio climático es combatiendo estas fake news. Ejemplos claros que hemos visto en los medios de comunicación. Es Esperanza Aguirre diciendo que no se ha cumplido ninguna de las previsiones respecto al cambio climático, que todo ha sido alarmismo, que todo ha sido catastrofismo y que realmente no ha pasado nada. Y sale un catedrático ambientólogo en biodiversidad, Andreu Escrivá, a decirle que eso es mentira, que realmente claro que se han cumplido, de hecho se han sobrepasado las estimaciones del aumento de subida de la temperatura, etcétera, etcétera. Y ella le dice que no, que eso no es verdad. Entonces, aquí tenemos un problema de base, que supongo que los que sois comunicadores aquí lo veréis clarísimo, ¿no? Y es un problema intrínseco que tienen los medios de comunicación. Yo también lo he vivido en primera persona cuando me han llamado para alguna entrevista. Y es la falsa equidistancia. Esto es una falacia la falsa equidistancia y es poner en el mismo lugar dos posturas que no están en el mismo lugar. Es decir, a mí que me tiene que venir la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que no es científica y no tiene, lo siento, pero ni pajolera idea de cambio climático, estudios de cambio climático, etcétera, etcétera, a debatir en igualdad de condiciones con una persona que ha estudiado toda su vida respecto a este tema, que es estudioso de eso, que es científico, catedrático respecto a ambientología. O sea, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Con qué se queda el espectador? Esta es la cuestión, ¿no? O sea, el espectador está viendo y le dice, ¿y yo a quién me creo? Porque claro, tú en televisión no puedes poner un estudio, un paper y decir que sí, que el paper está ahí. La gente va a decir, me da igual, ¿sabes? Entonces, partimos de una base muy injusta porque por el mero circo televisivo y en general de los medios de comunicación, ponemos situaciones en equilibrio que no deberían estar. Y eso es un problemón y, vamos, están continuamente en estas. Por suerte, hay ejemplos de lo contrario. El otro día también se hizo un programa, os lo enseño, se hizo un programa de Horizonte, creo que es, sí, Horizonte, exactamente, en el que se habló del cambio climático y representa exactamente esta tendencia de poner en igualdad de condiciones distintas opiniones como si tuvieran la misma validez. Es decir, si llevas a una persona diciendo si el cambio climático es culpa del hombre o sí que ha subido la temperatura y luego otro que dice que no, pues entonces la gente se queda, bueno, es un debate abierto. Ese es el problema con esta situación. Por suerte, hay ejemplos de cómo hacer lo contrario, que evidentemente cuesta muchísimo más, y eso está estudiadísimo, cuesta muchísimo más esfuerzo y tiene mucha menos repercusión rebatir un bulo que difundirlo, ¿no? Entonces, bueno, hay trabajos muy buenos, por ejemplo, me encantó este hilo de Verificat, que bueno, dentro de lo que cabe, pues tuvo mucha repercusión, pero comparamos con las audiencias de Horizonte y evidentemente no hay comparación, desmontando uno a uno, por eso os digo lo del esfuerzo, todos los bulos o la desinformación que se dijo en el programa. Mediante una gráfica de barras se sugirió que la temperatura media no ha aumentado en los últimos 60 años. Engañoso, porque esta gráfica, al estar así puesta, no representa esa subida que sí que se ha dado. El consenso científico no existe.
falso también. El 97% de los científicos, esta noticia me gustó mucho cómo está planteada, porque sí, el 90% de los científicos está con Greta Thunberg, ¿no? Parece que el machaque ahora mismo a figuras juveniles, ¿no? Como Greta Thunberg, que son activistas, no son científicos, eso también hay que saberlo, no hacen divulgación científica, son activistas y su papel es activista. Entonces hay que darle a cada persona su papel. Si intentas poner a Greta Thunberg como representante de la mayor evidencia científica, pues evidentemente vas a fallar. Pero evidentemente una figura activista como la suya ha hecho mucho bien, sobre todas las nuevas generaciones, ¿no? Concienciándole respecto al cambio climático. Entonces, titulares en este aspecto que tienen mucha cabida y mucha repercusión en redes, ¿no? De, sí, el 90% de los científicos está con Greta Thunberg, pero también podemos hablar con ese 3 restante y ver qué opinan, ¿no? Entonces, estamos hablando otra vez de esta falsa equidistancia, pero evidentemente se tiene que saber por qué las personas opinan lo que opinan. Lo desmontamos de otras maneras, ¿no? La teoría del CO2 no está comprobada, falso. Es claro que está comprobadísima, que ha sido culpa del ser humano, hay más que documentación. Lo desmontaban uno a uno todos los puntos y me gustó mucho porque era un ejemplo muy bueno de cómo se hacía, ¿no? Luego, en redes sociales, por supuesto, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una, entonces en Twitter esto es maravilloso, quiero decir, cada uno da su opinión en redes sociales y eso se puede viralizar, una opinión fiable como una que no lo es. Pero esto es así y no es ni bueno ni malo, es lo que es. No tiene sentido quejarse a ese respecto. Entonces, este es un economista, John Muller, liberal, que dijo, ¿por qué no hay científicos planteando la hipótesis alternativas o contradictorias en torno al consenso climático de la ONU? Y mucha gente le contestó que sí que lo había. Luego, este chico, por ejemplo, pues espera, no me ha salido. Este chico es comunicador ambiental también, os recomiendo que lo sigáis porque es muy bueno, Diego Ferraz, Ecodiucu, y divulga mucho sobre comunicación ambiental y básicamente le retuiteó y le empezó a desmontar o a explicar, básicamente, ¿no? Es una buena pregunta, vamos a intentar responderla. Consenso climático, evidentemente te refieres al IPCC, que son miles de científicos de todo el mundo estudiando este tema, ¿no? Y ya llevan 6 informes, desde 1998 llevan haciendo informes, y explica también qué es el IPCC, ¿no? Importa también tanto desmontar informaciones como crear y divulgar información. Yo siempre lo he dicho, que yo que me dedico realmente muchas veces a desmontar dogmas, creencias, bulos en general, explico que es una muy buena manera, esto es como darle la medicina al gato, ¿no? Que la tienes que envolver en un envoltorio de jamón york o lo que sea, para que luego se trague la pastillita y diga, ¿qué ha pasado aquí? Me he comido la pastilla. Pues realmente con la ciencia, con la divulgación de la ciencia, puede pasar parecido. Puede pasar que tú envuelvas de una forma, pues un poco clickbait, quiero decir, aunque no me gusta esa palabra, ¿no? Pero llamativa, dices, desmontando a negacionistas del cambio climático. Ahora lo veremos con un ejemplo. Lo haces de una manera muy atractiva y entonces la gente clica, se traga el vídeo, quizá un poco también por ese salseo, y luego dice, hostia, pues he aprendido cosas. Es un ejemplo pues muy bueno, ¿no? Entonces, en este caso, aprovechando que desmontas o rebatas a alguien, puedes aprovechar para dar información, por ejemplo, de por qué el IPCC no crea ciencia, no es un ente creador de ciencia, sino recopilatorio de todos los estudios que hay a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, este hilo que es muy interesante, si seguís a este chico, veréis mucho más ejemplos de cómo hace hilos muy buenos, ¿no? Respecto a esto, ¿no? De los intereses de los negacionistas, por ejemplo, del cambio climático. Todo esto es información de calidad y que sirve mucho, ¿no? Para este tipo de cosas. Y como hemos visto, ¿no? Pues entonces hay muchos ejemplos de cómo hacer la información de manera verídica en redes sociales. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho y es, por ejemplo, cómo lo trata en YouTube, en concreto, como el ejemplo de Quantum Fracture. Yo lo intento hacer también en la medida de lo posible, ¿no? Y con mis capacidades, pero un ejemplo de buena praxis en cuanto a cómo hacer contenido llamativo, que comunique, que llegue el mensaje, sería, por ejemplo, no podemos ver los vídeos, pero, o sea, no podemos escucharlo, pero podemos verlo. Con animaciones, de una forma muy amena y, por ejemplo, poniendo a Trump aquí en primer lugar, ¿no? Lo que Trump y tú deberíais saber sobre el cambio climático, esto es de hace un par de años, era o 3, 4 años ya, como pasa el tiempo, de cuando evidentemente Trump
mientras gobernaba era básicamente negacionista de la mayoría de afirmaciones que tenían que ver con el cambio climático. Y hacer un vídeo que punto por punto contradijese esas afirmaciones de Trump, de una persona que es física, que es Crespo, que es Quantum Fracture, pues en su momento, bueno, ya lo podéis ver, tiene casi 1 millón de visitas, el anterior tiene 1,5 millones de visitas, es decir, el conocimiento llega y puede llegar mediante las redes sociales, y no solo el conocimiento es informador, sino si lo haces de la mejor manera posible, lo presentas, como he dicho, de una forma atractiva, evidentemente va a llegar. Esto es lo mismo, ¿no? Que Crespo, por ejemplo, tiene una serie de vídeos sobre el terraplanismo y es el mismo ejemplo. ¿Cuánta gente ha aprendido por qué la Tierra es esférica gracias a la trilogía de vídeos de 5 argumentos terraplanistas desmontados? Puedo convencerte de que la Tierra es plana. Tierra plana versus Tierra esférica, la batalla definitiva. Es un ejemplo muy estrambótico de cómo realmente desmontando ciertas cosas enseñas información científica también, ¿no? Yo me acuerdo que esto lo vi hace 5 años y dije, ¡buah! Acabo de aprender sobre rotación de planetas, sobre por qué en el hemisferio norte las vemos hacia un lado y en el hemisferio sur hacia el otro, y por eso la Tierra es esférica, etcétera, etcétera. Pues con la comunicación ambiental funciona un poco de la misma manera. La gente está harta de que le digan ese alarmismo exacerbado, propiciado también por los medios de comunicación, de el mundo se va a acabar y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque luego la gente ve que el mundo no acaba y que seguimos día a día, ¿no? Entonces, claro que el mundo no acaba, pero sí que hay que explicar qué es lo que está pasando y que también lo estamos viendo con nuestros ojos. Estamos viendo que cada vez los veranos duran más, que las olas de calor son cada vez más exageradas y más duraderas. Estamos viendo que los desastres climáticos son más exagerados y más frecuentes. Tenemos los datos, ¿no? Tenemos las evidencias que nos muestran de que el cambio climático sí que está ocurriendo y que la emergencia climática es real. Entonces, lo podemos comunicar de la mejor manera posible sin caer en alarmismos. Podemos hacer muchísimas estrategias, como he mostrado algunos ejemplos, que muestran que se puede comunicar de esa manera y luchar un poco contra ese clima selvático de selva y de jungla en el que estamos moviéndonos todos en el juego de la información, en medios de comunicación, en redes sociales, con opiniones de todo. El panorama es idílico, no lo es, ni muchísimo menos. Es muy complicado. ¿Se puede hacer cosas? Sí que se puede, ¿no? Al final nos movemos donde nos movemos y no podemos elegir la batalla que estamos jugando, pero sí que lo podemos hacer de la mejor manera posible. Entonces, simplemente, para terminar, eso, que en general, ¿no? En los medios de comunicación, vosotros como comunicadores, supongo que hay muchos comunicadores en el público, tanto como usuarios como futuros periodistas, hay que saber un poco dónde está la línea de la desinformación, del alarmismo o de la falta de contextualización, evidentemente. Lo responsable es que, sí, temperaturas altas en octubre. ¿Por qué? Hacer contenido científico, hacer contenido con esa base científica que necesitamos para que la gente entienda en la situación que estamos, ¿no? Y tener esa capacidad crítica para ver todas las partes y dar información fiable y de calidad. No estamos en una situación tan horrible. Les quería enseñar que haya gente... Uy, espera, se me ha ido al principio. Haya gente condenada por difundir este tipo de desinformaciones. O sea, que yo espero que este caso es muy, muy extremo. Fue un guardia civil aquí en España que ha sido condenado por publicar un vídeo falso que era, creo que de China, mostrándolo como si fueran de menores no acompañados aquí en España, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un caso extremo que atenta contra los derechos humanos de un colectivo y que, evidentemente, las fake news, ya lo sabemos, ¿no? Atentan directamente contra la democracia, pero la desinformación climática en su nivel más extremo también afecta algo tan importante como es el futuro del planeta. Por lo tanto, hay que tener responsabilidad y hay ciertas afirmaciones, desinformaciones, que no deberían campar a sus anchas por la televisión. Hemos visto el caso vergonzoso de tertulianos de televisión, pero en redes sociales también comparte muchísima desinformación y espero que la línea vaya en no permitir que casos muy extremos salgan impunes. Así que, bueno, esto es un ejemplo de que, bueno, que puede que vayamos en esa línea y esperemos que así siga. Y nada, cualquier pregunta que me queréis hacer, humildemente desde mi experiencia, os la intentaré
contestar y muchísimas gracias por escucharme. No sé si hay alguna pregunta. La leo si te Sí. parece, porque en streaming no lo están viendo. Perfecto. Lo mismo. Entonces, Jaime Sánchez Rubio te plantea: uno de los meollos de la divulgación es el equilibrio entre hacer algo comprensible para todo el mundo, pero al mismo tiempo sin simplificarlo demasiado. Y con según qué cosas es difícil o imposible, te pregunta, ¿no? ¿No es así? Te pregunta. Imposible no es casi nada, yo creo. Imposible no es nada en este aspecto. Tú, evidentemente, cuando haces divulgación, tienes que saber qué partes cuentas y qué partes no es que no cuentes, sino que priorizas unas cosas sobre las otras, de lo que creas que más va a llegar a la gente, más se va a entender y más puedes bajar a la tierra, ¿no? Al final, nosotros un poco los divulgadores somos un poco traductores de información. Yo me leo un paper que me cuesta la vida leérmelo, como cualquiera también, e intento descifrar la información más asequible y, como he hecho antes la comparación, un poco, darle un poco como le das la medicina al gato, pero en el sentido de que lo intentas bajar a la tierra lo máximo posible y comunicarlo de forma rigurosa, pero también entretenida. Entonces, hay un equilibrio muy fino, que tienes toda la razón, que es complicado, porque a veces se caen las sobresimplificaciones. Y es verdad que existe una brecha también, porque hay mucha gente en la divulgación clásica, que divulgadores como Crespo, que os he enseñado, por ejemplo, o yo, u otros ejemplos de divulgadores científicos, no le terminamos de gustar porque quizá hacemos demasiadas metáforas, hacemos demasiadas comparaciones, simplificamos todo demasiado, pero es que, claro, yo no puedo ponerme a leer un paper para la gente, porque es que ni se va a entender, ni va a entretener, y la gente se va a ir a otro lado a consumir otro tipo de contenido. Entonces, yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de hacer y negar una información que sea fiable? Es decir, que a la gente lo que se le quede sea algo verídico, con base, pero también de una forma lo más entretenida posible y lo más amena. Entonces, ahí está la cuestión. Si tú lo haces con honestidad y con el rigor que te permite todo, tú puedes estar tranquilo de que tu trabajo merece la pena. Yo creo que esta gente que divulga, o sea, evidentemente hay muchos tipos de divulgación, por cierto, hay divulgación más especializada, pero me refiero más a este tipo de personas, de comunicadores o de científicos que dicen, no, la información se tiene que dar tal cual, y yo me pongo a recitar un paper y digo, bueno, pues te vas a quedar con un público muy pequeño, muy especializado, que es capaz de entender eso. Pero para el público general, ¿qué hacemos? Miramos de largo, pasamos de largo, no le damos la información que toca. Entonces, evidentemente hay que divulgar para todo el mundo, y a todo el mundo le interesa la ciencia, que eso es algo importante que no he dicho, pero es mentira que a la gente no le interese la ciencia, porque tú, cuando divulgas información científica de todo tipo, ambiental, a la gente le interesa. Es mentira que no le interese, y los datos lo demuestran, ¿no? Del alcance que muchos divulgadores tienen, tenemos, en ese aspecto. Así que, por supuesto, y la mayoría de gente que me sigue no es científica, no estudia carreras científicas ni es científica. La mayoría es gente de todo tipo que simplemente le interesa consumir ese tipo de información. Espero haber respondido más o menos. Gracias, Rocío. Os recuerdo que en YouTube, quienes lo estéis siguiendo por YouTube, también tenéis el chat para plantear preguntas, y mientras os animáis podemos dar paso a alguna pregunta de la sala. No sé si… Sí. Dinos, Rocío, si nos escuchas. Sí, Rocío, perfecto. bueno, pues gracias y enhorabuena por tu trayectoria. Yo quería hacerte dos preguntas. Una, de alguna manera, las redes sociales han dado la palabra a muchísimas personas, a los negacionistas, pero desde tu experiencia, las redes sociales han invertido ese proceso de filtrado y publicación que tenían los medios clásicos. Antes se filtraba lo que se publicaba y ahora se publica todo, pero sí que es cierto que hay un filtrado social, ¿no? Hay, de alguna manera, pues al final emerge sobre todo lo que se publica aquello que tiene pues una mayor interacción, ¿no? En ese sentido, quería preguntarte, desde tu atalaya que tienes de observadora de las redes, si ese filtrado social funciona en el tema de la desinformación, en el tema de las fake news, o si, por el contrario, no se está produciendo y compite la noticia falsa en igualdad de condiciones con la noticia verdadera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, aunque es un tema también parecido, similar, pero diferente, a lo largo de estos 3 días lo que hemos estado viendo también es que
la conciencia social sobre el problema medioambiental es muy amplia, que hay una gran preocupación, pero hay poco activismo. En ese sentido, ¿cuál es el papel de los divulgadores? ¿Os quedáis en la frontera de la información y de la comunicación o es necesario que toméis algún tipo de acción tipo Greta, ¿no? para dar un paso más allá? Porque, no sé, ayer se daban unas cifras muy significativas, como que el 80% de la población española es consciente del gran problema del cambio climático, pero el 60% no hacía absolutamente nada para cambiar sus hábitos frente al cambio climático. Entonces, claro, si al final no cambiamos, lo que está claro es que no va a cambiar las circunstancias, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Empiezo por esta última porque así no se me olvida. Es que esto tiene muchas aristas y es muy complicado. Bueno, en cuanto al papel que tenemos nosotros, cada uno tiene su papel. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo ser activista. A ver, activista, o sea, la frontera entre el activismo y la divulgación no es separada como tal. Yo cuando doy una información, yo, por ejemplo, tengo un vídeo que es consumir carne está acabando con el planeta y tal. Y es un vídeo con, evidentemente, evidencia científica, pero yo ya solo la selección de ese tema ya es activismo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona vegetariana y me gustaría concienciar sobre cómo el consumo desmedido de carne en el planeta está afectando, evidentemente, a todas las aristas del cambio climático. Entonces, claro que la frontera no está los divulgadores y los activistas. Todos hacemos una cosa más o menos intermedia, pero yo tampoco me puedo poner como Greta Thunberg, ¿no? Por así decir, cada uno tiene su papel. Mi papel es darle información y que la gente más o menos se fíe de lo que yo digo, aunque yo nunca pretendo que la gente se fíe de lo que yo digo, sino que escuche y luego saque sus propias conclusiones. Pero todos tenemos básicamente nuestro papel en este juego en el que estamos todos jugando. Respecto a por qué la gente parece concienciada pero no hace realmente nada, yo, a ver, entiendo el dato, pero yo no sé hasta qué punto, quiero decir, por ejemplo, el aumento del reciclaje estos últimos años ha sido completamente masivo, todo el mundo recicla, yo creo que todo el mundo está bastante concienciado, pero es que aquí hay una cuestión muy clara y es que, y esto también lo hemos divulgado y es parte de la divulgación es que aquí también hay un papel de las grandes empresas, de las grandes corporaciones y los gobiernos, que parece que como medida disuasoria recae todo el trabajo en que seamos nosotros individualmente los que no abramos más de 2 minutos el agua mientras nos cepillamos los dientes, por ponerte un ejemplo tonto, pero yo creo que la gente también es consciente de, oye, pero si es que aquí quienes más tienen que hacer, si al final creo que las 100 empresas más grandes, hay 100 empresas que emiten el 70% de los gases, es una locura y yo tengo que estar reduciendo, yo tengo que estar haciendo tal. Ojo, no digo que no se tenga que hacer como tarea individual, pero tan importante es la tarea individual como la colectiva. Yo creo que es mucho más importante que de cara a por ejemplo, a las elecciones, que votemos propuestas que realmente tengan medidas concretas para luchar contra el cambio climático y para meter presión a las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay mucho desencanto, esto es lo que yo estoy experimentando, viendo en redes sociales, que hay mucho desencanto con ese tema de estoy harto de que se me culpabilice a mí, ya soy suficientemente consciente, ahora quiero que quien tiene que hacer también la tarea que tiene que hacer, los países que más emiten emisiones, etcétera, etcétera, hagan su papel. Entonces, claro, ¿cómo jugamos con una sociedad que ha pasado por una pandemia, que ahora está pasando por una crisis de Ucrania y encima seguimos hay gente que le sigue machacando pero no te des una ducha de más de 5 minutos, ¿sabes? Lo estoy haciendo muy muy tonto, ¿no? El ejemplo, pero para que entendáis que creo que hay mucha gente también cansada, con prioridades de llegar a fin de mes y que es complicado poderle comunicar de esa manera que tiene que seguir haciendo esfuerzos mientras los que tienen que hacerlo no lo hacen. Y se me ha olvidado, lo siento completamente, tu primera pregunta. ¿Cómo era? Yo creo que no le oyes, ¿verdad, Rocío? Sin el micro. Ahora sí. Sí, pero... perdona, es que no tenía el micrófono sí. en la sala. Te decía que antes en los medios tradicionales estaba la figura del gatekeeper, ¿no? de
el redactor jefe o el editor, vale. que de alguna Ya me manera acuerdo. filtraba lo que se publicaba. Y había un filtrado primero y una publicación posterior. Ahora las redes sociales han permitido que se publique todo, pero sí que es cierto que hay un cierto filtrado social, ¿no? Porque a través de la interacción acaban emergiendo aquellas publicaciones que tienen más me gustas o que se comparten más, etcétera. Lo que te quería preguntar es si ese filtrado social en relación a las fake news medioambientales o científicas funciona o no, si realmente la gente interacciona más con la noticia verdadera y la comparte más y tiene más impacto, o si os estáis dando cuenta que no, que el filtrado social no funciona y tenéis que competir quienes transmitís ciencia verdadera con quien la transmite como noticia falsa. Sí, o sea, no, quiero decir, competimos todos en igualdad. Esto no es ni bueno ni malo, quiero decir, no endulzaría el pasado para criticar el presente, porque esto es un terreno de juego y gracias a que este terreno de juego ahora existe, hay muchísimas más voces de todo tipo de comunicadores, divulgadores, etcétera, que pueden, sin recursos o sin pasar por el filtrado de un medio de comunicación, dar información de calidad. Pero, por otro lado, también se difunde la desinformación y, por supuesto, que tiene igual o a veces mucho mayor calado que la información real. Esto pasa no solo con el cambio climático, con todo, es que con todos los temas. Porque para empezar, no jugamos en igualdad de condiciones, porque normalmente la desinformación ataca, o sea, va al sentimiento, a lo más visceral, por lo tanto es mucho más viralizable, lo que al final te toca por dentro se viraliza más, ¿no? Entonces, el tema del cambio climático está tan politizado, ideologizado, que cualquier tipo de información, por ejemplo, que sirva para atacar al gobierno de turno, va a ser mucho más probable que se viralice. Entonces, claro que esto es una situación complicada porque ese filtrado social no existe ni la gente quiere que exista, porque si, como más o menos hemos visto, si algo va con lo que ya creo, el botón de retweet es muy sencillo y muy rápido. Pero bueno, por otro lado, también podemos jugar en el sentido contrario, de que hay mucha más información. Hemos visto casos de se puede desmontar esas afirmaciones, también a la gente le gusta que se desmonten cosas, entonces eso también tiene muchísimo más calado. En resumen, no es ni bueno ni malo, jugamos en un terreno de juego completamente nuevo y cambiado en el que ya no existen esos filtros, pero por otro lado todos podemos acceder a ese altavoz y eso nos plantea la situación que nos plantea, que es estar en un continuo campo de batalla, por así decir, ¿no? Entonces parece que lo estoy planteando muy bélico, pero bueno, es que realmente, claro, mi día a día es estar batallando un poco con esta situación, que no es totalmente dramática, pero es complicada de gestionar. Entonces no hay una solución idílica, vamos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. A mí me gustaría también enlazarlo un poco con la mesa anterior, Rocío, donde hemos estado viendo las nuevas técnicas narrativas para la lucha contra el cambio climático y comentábamos, bueno, y se comentaban también, bueno, que nuevas narrativas, ¿no?, se están aplicando, y pensando en las redes sociales, que también ha salido el tema, un poco del papel que pueden tener. Y escuchándote a ti, claro, necesitamos el clickbait, ¿no?, esta filosofía, esta búsqueda de los clics. Los titulares de la desinformación son mucho más virales, son mucho más atractivos. Y tú misma comentabas cómo desde la divulgación se tiene también como que activar, ¿no?, porque técnicas, ¿no?, narrativas o estrategias para intentar un poco igualar el combate, y tomo ahí el guante bélico que tú estabas lanzando, ¿no? ¿Es esto para la divulgación un reto añadido? La cuestión de que, claro, desde la divulgación, desde la verdad, desde el desmontar estos bulos, siempre tienes a priori menos atractivo que el que pueda tener el titular llamativo, ¿no? Exactamente. Es como que hay que aceptar las reglas del juego y te tienes que mover en esas dinámicas, que, como digo, no es ni bueno ni malo, porque al final, y ya lo sabemos, ¿no?, el periodismo tiene que también llamar la atención y tiene que atraer al espectador. Entonces, tenemos que hacer esas técnicas para intentar atraer al espectador, que por una parte, o sea, hay un ejercicio que es divertido, a mí también me divierte, entre comillas lo digo mucho, pero a mí también me divierte jugar con esa, pues yo qué sé, ver un vídeo, por ejemplo, de Crespo, que tiene uno que es respondiendo a comentarios negacionistas, y es un vídeo simplemente él en su sofá
leyendo comentarios de Twitter diciendo, mira, este dice no sé qué, este dice no sé cuánto. A mí eso me gusta como usuaria también. Entonces yo también me apetece hacer ese tipo de contenido porque sé que a la gente le gusta y sé que es un contenido que, como he dicho, como no jugamos en igualdad de condiciones ya de primeras, porque lo has dicho muy bien, que es mucho más viralizable tirar por el clickbait, tirar por el discurso del miedo, etcétera, etcétera. Entonces hay que jugar a las mismas reglas y no estamos perdiendo la batalla siguiendo con el esto bélico porque realmente tiene muchísimo alcance y hay mucha conciencia ambiental. O sea, realmente la situación no es tan mala y la gente que niega la mayor, al menos aquí en España, ojo, que nos vamos a otros países como Estados Unidos y agüita, pero aquí en España al menos yo creo que se está haciendo de una forma bastante efectiva y estamos triunfando, como si dijéramos, pero evidentemente las voces críticas siempre van a existir y, ojo, eso no es malo. O sea, a mí me preocuparía que todo el mundo estuviera de acuerdo en todo siempre. Entonces, también quería puntualizar eso, que para mí que se disienta y que haya esa crítica, eso también hace avanzar la ciencia y hace avanzar el conocimiento. Por lo tanto, jugando en ese campo de juego en el que estamos, evidentemente que haya opiniones distintas, que haya conocimiento distinto, eso es positivo. Otra cosa es ya la pura desinformación, que es lo que hemos hablado todo el tiempo. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta más? Sí, Rocío, perdona. Hola. Te quería preguntar un poco como tu experiencia como comunicadora, también un poco de cara a los alumnos de esta universidad de la que tú has sido alumna. ¿Cuáles han sido un poco tus dificultades, ¿no? Como para introducirte en el ámbito de la información ambiental, de la divulgación de la ciencia y a lo mejor qué consejos les daría? Porque también estos días, pues tanto la profesora María Josep Picó como Yolanda Rodríguez del País Vasco, pues han ido diciendo que se necesitan informadores ambientales, que es importante que haya personas que se dediquen a la información ambiental para que la gente conozca, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, desde la salida de esta facultad, ¿cuál ha sido un poco tu aprendizaje? ¿Qué le recomendarías a los alumnos y alumnas de esta facultad para especializarse en ese campo tan complejo, ¿no? Que es el de la información científica y la información ambiental? Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta porque es súper interesante. Yo, en mi caso, evidentemente para mí estudiar el máster de comunicación científica fue el primer gran paso que ya hizo que todo pudiera ir rodado. Lo veo completamente necesario, justo digo, un máster en comunicación científica, no tiene por qué serlo. La información científica, al fin y al cabo, es información que hay que tratarla como cualquier otra información, pero con el añadido de que necesitas entender cómo funciona toda la dinámica de las publicaciones, los papers, la evidencia. Tienes que tener una base crítica, por así decir, muy grande, o sea, de conocimiento científico. No quiere decir que tengas que saber sobre el tema que estás tratando, porque yo en mi caso, yo trato temas muy diversos en mi canal y en mis redes sociales y yo empiezo, a veces ahí empiezo temas completamente de cero, no tengo ni idea. Hay otros temas que sí que los controlo más, pero otros que no. Y entonces, el haber aprendido esa dinámica de cómo relacionarme con la información científica y cómo darle la importancia y el papel que tiene, eso ha supuesto para mí un paso enorme a saber tratar esa información y, por lo tanto, divulgarla. Por tanto, yo sí que creo que es muy importante de cara a hacer comunicación especializada del terreno que sea, pero en mi caso, que el que conozco, que es el terreno científico, es saber cómo manejar esa información que te llega de una forma casi jeroglífica muchas veces, porque hay papers que yo creo que no se han enterado ni los propios que lo han escrito. O sea, han hecho un poco el abstract para que todo el mundo más o menos lo pueda entender, pero luego te vas ahí y dices, madre mía, ¿esto quién lo ha escrito? Ahí también abogo porque, por favor, en las carreras de ciencia se enseñe a escribir y a transmitir un poco la información, que al final un paper es el primer paso de transmitir un conocimiento. Entonces, bueno, eso dejémoslo ahí, pero más allá de eso, aprender a descifrar este tipo de conocimiento y a transmitirlo a la gente, yo creo que hacer esa tarea, que no es realmente así, pero de traductor entre algo así, yo creo que eso sí que hay que formarse y hay que especializarse, porque no es algo que salgas de la facultad y digas, bueno, venga, que me pongan lo que sea por delante, que voy a tratar este tema. Pero básicamente eso, y que la gente siga esa pasión de lo que le gusta y de lo que le gusta comunicar, porque
yo me gusta tanto hablar de lo que hablo que eso importa mucho a la hora de cómo sale el resultado, ¿no? Si te interesa tanto algo como para que tragarte un paper de 50 páginas, pues mucho te tiene que gustar e interesar. A veces es un sacrificio que hay que hacer, pero al menos que el resultado merezca la pena. Entonces yo le diría eso, que se formen en tratar este tipo de información porque no es baladí y requiere el esfuerzo y merece la pena sobre todo. Pues yo creo que con estas palabras, este consejo es un broche perfecto para finalizar y cerrar esta ponencia. Rocío Vidal, Agata de Rodinger, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera edición del Bluecom y sobre todo dando este cierre a las 3 jornadas que hemos tenido por delante. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Espero que ahora sí hayas podido oír los aplausos. Sí. Y bueno, para los asistentes, invitaros a quedaros unos minutos que viene ahora hacemos la clausura oficial del Congreso. Gracias. Hasta luego.